El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta conversación. En este capítulo abordaremos 3 de los principales riesgos psicosociales: la doble presencia, el apoyo psicosocial y el liderazgo. Para hablar sobre estos temas, tendremos a 3 especialistas conversando en esta mesa. Partiremos con Enzo Lorca. Él es docente de religión con experiencia en educación básica y media. Además, es diplomado en diferentes áreas de la convivencia escolar y la gestión directiva. En la actualidad, es director del liceo en contexto de encierro Camino de Luz de Puente Alto. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Puede ser buenas tardes, pueden ser buenas noches, puede ser buenos días, dependiendo de en qué momento nos estén viendo o nos estén escuchando en las distintas plataformas. Bueno, y también tendremos a Jazmín Nostroza Fuentes. Ella es psicóloga, es magíster en neurociencias aplicadas de la educación y asesora en bienestar laboral. ¿Qué tal, Jazmín? ¿Cómo estás? Hola a todos, muy bien, gracias. Bueno, y finalmente se une a esta conversación Rodrigo Brito. Rodrigo es doctor en educación de la Universidad de Nottingham del Reino Unido. Es psicoterapeuta de adultos, es licenciado en filosofía de la Universidad Católica, instructor mindfulness también, entre otras cosas que hace Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buen día. Buen día. Bueno, partamos abriendo esta conversación, ¿no? Y nos vamos a ir aquí a las preguntas que incentivan esta conversación. Luis, desde desde tu experiencia como docente y entendiendo esta doble presencia como una exigencia para equilibrar tanto las demandas laborales como también lo que implica la familia. Cuéntanos un poquito en esto de tratar de equilibrar y también cómo eso impacta en el trabajo docente. Bueno, sin duda, hoy día el tema de la doble presencia con la alta carga laboral que tenemos los docentes, directivos en las escuelas, es algo que cuesta muchas veces gestionar. Sin embargo, creo yo que uno de los elementos fundamentales que colabora en este proceso es la determinación correcta de los roles y de los espacios, y de la definición de los espacios fundamentalmente. Respetando cada uno de los espacios, tanto en el quehacer personal como en el quehacer profesional. Y creo que desde el liderazgo, uno de los elementos que podría colaborar mucho es el potencial desarrollo profesional docente, más desde el quehacer, más desde la práctica, que desde solo el desarrollo de la habilidad en cuanto a la formación. Entonces, yo lo visualizo más desde la práctica docente, en el aula con mis docentes finalmente, que yo lo voy viendo, que tratar de optimizar el uso del tiempo no lectivo, particularmente el docente en el aula, con trabajo bien focalizado, bien dirigido, bien acompañado también, de modo que el tiempo en el aula, el tiempo de permanencia en el establecimiento, en el colegio, sea de calidad en cuanto al desarrollo profesional de cada uno de ellos, de modo que así cuando estén en la casa, independiente que a veces desde el pensamiento uno sigue en el trabajo, a veces desde el quehacer no sea así. Yo creo que ahí hay un tema muy relevante, porque a veces los profesores nos pasa que no dejamos de trabajar. Exacto. Incluso nuestras conversaciones con los amigos, las conversaciones con la familia, generalmente están muy teñidas, muy matizadas con el quehacer del trabajo. Y como dice Jazmín, precisamente tiene que ver porque hay una vinculación con el estudiante, que en el fondo ahí hay una historia. Entonces, cada profesor que atiende hoy día, no sé, unos 200, 300 estudiantes, son 200, 300 historias en sus 44 horas, que él va siendo trastocado con eso. Entonces, de alguna manera, inhibirse de esa realidad es muy complejo, sobre todo cuando hay realidades más complejas. En el caso de mis profesores,
que trabajamos en contexto de encierro, trabajamos con realidades de estudiantes muy, muy, muy complejas. Y no complejas por su nivel de delito o por su condición de condenado, sino por su historia. Claro, su historia humana, su historia personal. Rodrigo, y en ese sentido, desde tu expertise, ¿cómo crees tú que se puede ir gestionando esta demanda? Porque son distintas cargas, son distintas capas que el docente se está llevando, como comentaban Jazmín y Enzo. Sí, yo creo que, y ahí lo vamos a contrastar con la experiencia de Enzo, una palabra clave para gestionar esto, a mi juicio, es la palabra balance, ¿no? Cómo balancear esto de la vida, las demandas de la vida personal con las demandas de la vida laboral. Y claro, aquí habría que entender el balance como un arte, ¿no? Como el arte de gestionar el tiempo, la energía, para poder hacer lo mejor que podamos con la mayor cantidad de cosas que tenemos que hacer, digamos. Y este balance, por supuesto, que es dinámico, ¿no? Ahora, este balance tiene dos aspectos que quisiera ver cómo lo ve Enzo en su experiencia, ¿no? Pero tiene un aspecto subjetivo, es decir, hay algo que está en las manos de los docentes hacer al respecto, ¿no? O sea, hay docentes muy hábiles en reconocer, por ejemplo, qué es importante, qué es accesorio, qué es urgente, ¿no? Esas tres cosas que en la escuela cuesta mucho a veces distinguir. Entonces, un buen balance, por ejemplo, implicaría saber reconocer lo importante y dedicarle más tiempo a eso, ¿no? Pero también tiene una dimensión más institucional, por decirlo así, ¿no? Es decir, si ese balance no está respaldado desde la institución escuela, ¿no? Es decir, el equipo directivo no tiene una preocupación por no sobrecargar a los profesores, etcétera, es muy difícil que a nivel individual un profesor pueda mantener un relativo equilibrio entre sus distintos mundos, ¿no? En los que habita. Sí, no sé cómo lo ves tú, Enzo, eso. Sí, yo concuerdo completamente con la necesidad de que nosotros como equipos directivos tengamos planes de gestión que favorezcan ese equilibrio, pero ese equilibrio desde el quehacer en el establecimiento. Yo creo que hoy día la política pública ha ido ayudando, ha ido avanzando, sobre todo con la carrera docente, en la distribución del tiempo no lectivo con el tiempo lectivo, lo cual nos permite a que haya un uso mucho más correcto y mucho más propicio para poder avanzar en el quehacer docente en el establecimiento. Pero eso sí implica, como dices tú, una buena gestión del tiempo no lectivo. Y creo que ahí es un tremendo desafío para todos nosotros como equipos directivos instalar procesos de mejora en los establecimientos que favorezcan eso. Incluso creo que también la toma de decisiones de repente es clave en esto. Y yo creo que la pandemia ahí nos enseñó mucho. Creo que la pandemia a mí me enseñó, por lo menos a mí como director, la pandemia me enseñó un criterio fundamental que hoy día lo tengo a clase como pilar en el liderazgo, que es no tener a mis docentes en el establecimiento haciendo algo que perfectamente podrían estar haciendo de su casa. Porque a veces, con el solo deseo de querer tenerlos, pero no están produciendo nada, porque muchas veces nuestra historia profesional está tan traspasada con nuestra historia personal, con un hijo enfermo, con un familiar enfermo, con una problemática en el hogar, que esa persona, ese docente puede estar ahí y cumplir su horario, pero no está produciendo nada, en el fondo no está produciendo contenido, no está produciendo aprendizaje, no está produciendo... Entonces, creo yo que la pandemia en lo personal me enseñó como para apoyar a mis profesores, a mi equipo, primero en tener planes de gestión que favorezcan sin duda el buen uso del tiempo no lectivo. Y por otro lado, establecer criterios de trabajo o lineamientos para el quehacer en el establecimiento, que la base sea que el profesor esté realmente haciendo algo que necesariamente lo tiene que hacer desde ahí. Pero si hay algunas tareas o prácticas que puede hacer desde su hogar o desde otro espacio donde la producción del contenido va a ser más rica, sin duda. ¿Puedo recoger algo de lo que ustedes dijeron? Pandemia, creo que
Eso visibilizó de una manera muy potente, quiero que me corrija si estoy equivocada, pero creo que visibilizó de una manera muy potente cómo normalizaban llevarse trabajo para la casa, porque se vio muy invadido el hogar, que era algo que estaba sucediendo, pero de lo que no se hablaba. Muchos profesores se llevaban mucho que hacer a su hogar y terminaban trabajando fines de semana, hasta muy tarde. Y otra cosa que tú comentaste es que no habían espacios libres de esta contaminación de trabajo, no contaminación temática, porque finalmente tú podías estar, como decías tú, compartiendo con amigos, casi haciendo la compra en el supermercado, pero tú veías cualquier situación, no sé, un niño hablando con su mamá de tareas o de la compra de material para un trabajo y se les disparaban 1000 cosas pendientes que tenían en la semana. ¿Ya? Y eso es un fenómeno que se vio instalado en los colegios en pandemia, de una manera urgente, casi dolorosa para los profesores, porque no había cómo gestionarlo y tuvieron que crear básicamente estrategias en la marcha, y que instaló un desgaste laboral muy fuerte en términos emocionales y el balance. Los directores, los equipos de gestión se vieron también muy demandados en encontrar balance y siento que recién ahora están surgiendo las estrategias después de toda esa urgencia, después de toda esa presión en donde lo único que pudieron hacer básicamente es lo que ustedes saben hacer, es responder frente a todo, porque ustedes a costo personal siempre están respondiendo. No sé si te hace sentido lo que planteo. Sí, sí, completamente, completamente. Yo creo que por un lado se visibilizó con mayor énfasis esta carga laboral que uno llevaba a su casa, ¿no? Incluso algunos lo contaban, ¿no? Como anécdota algunos profesores que los hijos le ayudaban a corregir pruebas, o los hijos le ayudaban a corregir la guía. Y claro, es un hecho anecdótico y que uno podría posar una sonrisa, pero también es una preocupación tremenda, porque en el fondo hay una transgresión ahí del espacio personal tremendo. Y creo que hoy día hemos transitado a ir gestionando mejor la distribución de este tiempo. Creo que hay más conciencia de eso, pero aún creo yo que todavía estamos al debe. Yo creo que todavía estamos completamente al debe en esa situación de que el docente tenga su espacio y que el tiempo en el establecimiento le permita poder hacer todo lo que necesita hacer. Sin perjuicio que creo yo que ahí desde la psicología, desde la neurociencia y todo, tenemos también una tarea pendiente y que tiene que ver con las gestiones más personales, porque finalmente también el profe trabajamos con personas y trabajamos hoy día con mucha vulnerabilidad también. Y cuando hablamos de vulnerabilidad no solamente tenemos que pensar en la extrema pobreza o en la violación o en la vulneración del derecho solamente, sino que tenemos que hablar desde la vulnerabilidad socioemocional que hoy día se vive y que es inherente a la condición socioeconómica o sociocultural que cada uno tenga. Y esa historia generalmente el estudiante la devela en el colegio, porque el colegio poco a poco ha ido cumpliendo, se ha ido transformando en este espacio protector, como se define en un espacio, y a veces el tío auxiliar se transforma en un espacio protector, el tío, no sé, el auxiliar de aseo, el auxiliar del patio, el asistente de la educación, el administrativo, o el mismo profesor muchas veces, y eso lleva una carga emocional de la cual es súper complejo poder ser indiferente. A mí me cuesta pensar en un profesor que pueda ser indiferente a un estudiante que tiene hambre, por ejemplo, a un estudiante que está triste o que perdió un ser querido. Yo creo que... y eso creo que es más complejo que solo la práctica, porque a veces el quehacer es tema de gestión, de organización, de planificación, es tema más bien de ponerlo en la mesa, pero el cómo uno gestiona esas emociones con las que uno se va enfrentando con sus estudiantes, creo que ahí tenemos una tarea un poquito más compleja, pero también mucho más desafiante. Sí, yo quisiera decir algo sobre eso en ese mismo sentido, ¿no? Yo creo que basta con mirar las mallas curriculares actuales en general, ¿no? De las universidades, de las escuelas de pedagogía, ¿no?
de educación en general. Y cuando yo he hecho el ejercicio, digamos, me sorprendo porque hay ausencias bien notables. Pues no hay, por ejemplo, cursos en general de autoconocimiento, autocuidado, desarrollo de habilidades emocionales, sociales. Em, entonces, si no se aprende en el pregrado, pienso yo, ¿no? Donde el profesor aprende a incorporar este tipo de destrezas, básicamente, para luego llevarla al aula con los estudiantes. Porque después lo que suele pasar en los colegios, lo que yo veo, ¿no? Es que se trata de subsanar esto con tallercitos breves, cortos de esto, otro, ¿no? O con el tema que esté de moda en el momento, ¿no? A veces es más el bienestar, a veces más lo socioemocional, pero yo no sé cuánto impacto tiene ya luego, después, ¿no? Cuando uno no lo ha tenido en su formación básica, ¿no? Yo creo que ahí hay como un vacío que he visto que hay ciertas escuelas que lo han empezado a incorporar, ¿no? Esta conciencia de que es importante que el profesor tenga una formación personal, no solo técnica, suficiente para poder sostener lo que le va a tocar sostener, digamos, su quehacer, ¿no? Claro, que es muy Yo creo que intenso. hay más conciencia hoy día de la salud, de la calidad de la salud mental. Yo creo que conceptualmente hoy día hay más conciencia de eso, sobre todo en nuestros docentes. Pero efectivamente creo que, por un lado, eh, yo creo que yo a lo que dices tú, yo le agregaría que también dentro de la formación de los líderes, de los directores, de los directivos, tiene que haber una formación para, si bien no resolverlo, pero colaborar en la gestión, en la gestión de la emoción y la gestión del autocuidado, porque efectivamente yo comparto que hoy día ¿a qué se lleva finalmente? A 2 jornadas de autocuidado que uno tiene que colocar en el PME y que hay que hacerlas porque... Y hay que ver si es que hay financiamiento, porque ahí entramos en otros problemas, que si se puede comprar o no se puede comprar una galleta, un café, ¿no? Entonces al final tenemos que entrar a que el profe traiga un quequito, que el profe traiga el azúcar, entonces al final ya hay resistencia. Entonces, finalmente creo que aquí hay voluntades que hay que colocar, tanto desde la política pública y tanto desde lo formativo en cuanto a la formación del docente, en entregar herramientas de gestión de las emociones, porque también el autocuidado también es una tarea de uno, ¿no? No es solo una tarea de la cual yo me puedo hacer cargo. Yo puedo colaborar y creo que como líder, como director, tengo la responsabilidad de colaborar en la gestión de las emociones de mis docentes y de mi equipo, sin duda. Pero no me puedo hacer cargo. Creo que si soy un colaborador de eso, absolutamente me siento consciente. Pero hacerme cargo creo que ya es transgredir un espacio más íntimo, ¿no? Sí, yo en ese sentido yo creo que es importante, primero, estoy absolutamente de acuerdo contigo, me gusta mucho la claridad, me tranquiliza que haya gente con tanta claridad al respecto. ¿Por qué? Porque el desgaste laboral docente tiene niveles. Hay un nivel de desgaste del que solo me puedo hacer cargo yo como docente. Y la práctica para ese desgaste tiene que ver con mi propia responsabilidad del autocuidado. Cómo pongo cortafuegos, cómo pongo límites, ¿ya? Pero hay un segundo nivel que si yo, por ejemplo, no logro gestionar mi propio autocuidado, yo voy a incidir en el clima laboral, que es el segundo nivel de desgaste, un desgaste de grupo, porque no me estoy haciendo cargo de lo propio, por tanto, voy a impactar de una manera poco amorosa, poco tierna, poco cuidada con mis propios compañeros de equipo en el clima que se ocasiona en este equipo y cómo gestionamos aulas. Y eso, por supuesto, que tiene que ver en parte con cómo se gestiona desde los equipos directivos, pero no todo, es una parte. Y por supuesto, yo creo que después de pandemia, los profesores, como decías tú, empezaron a notar que la resistencia en temas de autocuidado, de preparación, de malla, de en realidad prefiero cualquier cosa, menos talleres de autoconocimiento, empezaron a notar que la emoción, la emoción finalmente es la esencia o el corazón del aprendizaje. Yo creo que los profesores, aunque no quieran gestionar el vínculo emocional con sus alumnos, lo están haciendo.
La negativa a hacerlo es como, no, a mí no me llamaron para esto, en realidad yo vengo aquí a dar clases, porque hay unas personas, unos docentes que están lo suficientemente desgastados profesionalmente como para poder tratar de defenderse con ese discurso, que finalmente lo que hace es provocar solo más desgaste porque no lo han podido notar y porque sus equipos tampoco han podido sostener aquello, que básicamente lo que hacen es perpetuar este como enfriamiento emocional, ¿ya? Y finalmente somos seres sociales, habitamos en la emoción, nuestros cerebros son cerebros sociales, estamos obligados al lenguaje emocional. No hay mejor técnica que ser amorosos. Cuando tú decías toda la historia, cuando nosotros vamos a intervenir, cuando recordamos nuestros alumnos, nuestras historias, ya sea en cualquier contexto, lo estamos haciendo desde la persona que somos, desde nuestra historia. Entonces no es posible separar la emoción nos inunda. Y ahora recién estamos dándonos cuenta que tenemos que hacernos cargo de nuestro devenir emocional, porque si no nos vamos a desgastar. Para ir cerrando la conversación, que se nos ha ido pasando el tiempo, pero volando, yo les propongo que tal vez comentemos de qué depende que las comunidades educativas puedan gestionar de mejor forma estos riesgos psicosociales, cómo se pueden preparar para afrontarlas con sus equipos directivos, con los docentes. No sé, Enzo, Rodrigo, si alguno de los dos quiere partir. Miren, yo primero quería recoger algo que no puedo no decir a partir de lo que decía Jamín recién, y que tiene que ver con lo que nos quedó de la pandemia, y que hoy día me pasa a mí, por ejemplo, en el colegio en donde estoy yo, en este colegio en contexto de encierro, en el interior de una cárcel, uno no trabaja con celular, por ejemplo. Ninguno, ni mis estudiantes, obviamente. Ni mis estudiantes, ni mis profesores, ni yo, no trabajamos con celular. Y yo decía, bueno, pero ¿qué importancia tiene? Yo veo muchos colegas y familiares que tengo que están ligados a la educación, que están conectados con sus estudiantes por WhatsApp, con sus apoderados con WhatsApp, permanentemente. Entonces, cuando yo hablo de elementos de los cuales es importante que como desde la política pública, desde el establecimiento, desde el liderazgo, los sostenedores, hay que gestionar, porque es importante el límite. Entiendo que Claro, efectivamente esta conexión constante, virtual, digamos, no es al buena, inicio de la porque conversación hablábamos que tú decías, cuesta desengancharse de la pega, pero si tú estás en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, con tus colegas, con tus apoderados o en otro espacio, sigue permanentemente esa conexión, Entonces, entonces nunca logras desconectar. hay, Otro hay factor de elem- Es otro desgaste. factor de desgaste entonces, hay adicional. elementos ahí que yo hoy día creo que tributan a la sanidad. Por ejemplo, yo hoy día trabajar sin celular podría ser una problemática para muchos, pero para mí desde la sanidad y desde poder Lo has visto distinguir como una oportunidad como finalmente. una tremenda oportunidad y Estar aquí un ahora. tremendo espacio y de aprender a respetar. Este es mi espacio personal, mi espacio individual, mi espacio con mi familia, este es mi espacio laboral y cuando estoy en mi espacio laboral, el espacio o la calidad, yo creo que más que la calidad de lo que yo le dedico a mis estudiantes es mejor Sí. y no requiero una continuidad en la conexión con ellos. Creo O que sea, ahí hay un menos tema. tiempo, pero de mejor calidad, ¿no? Presencial. Rodrigo, para ir cerrando Sí, también. yo solamente aportaría una cosa un poquito más como macro, más de contexto. Yo creo que esto implica, todo lo que hemos estado conversando, implica un cambio paradigmático en el foco, ¿no? O sea, el foco tradicional de la educación ha estado puesto en lo cognitivo, principalmente en los logros académicos. Y todo lo que estamos hablando supone revisar profundamente si el foco de la educación debiera ser el aprendizaje entendido de esa manera o, eh, o todo lo otro que venimos, o el desarrollo de un ser humano integral, ¿no? Que lo emocional forma parte de eso, pero es más amplio que eso. Entonces, cuando hay un cambio de foco, o sea, este cambio de foco genera un efecto cascada en las prácticas, obviamente, de una institución. O sea, si el foco está en lo cognitivo, por supuesto que todo se va a articular en torno a cómo medimos el aprendizaje, los contenidos, etcétera. Pero si el foco estuviera, por ejemplo, en el desarrollo personal no solo de los estudiantes, sino que también de los profesores, eso impacta en una serie de medidas que se toman desde arriba, como por ejemplo cuánto tiempo le dedicamos a eso,
¿para qué se usa, por ejemplo, un consejo de profesores? ¿Para qué se usa un consejo de curso, no? Que cuando uno ve esto desde afuera dice, ¿por qué un consejo de profesores gasta tiempo entregando información que se puede mandar por correo, por ejemplo, ¿no? Y no se usa ese tiempo para hacer trabajo personal de los docentes y de los directivos, ¿no? O sea, si hay un cambio de foco en el propósito de la escuela, digamos, Cambian creo que muchas eso prácticas cambia hacia después. abajo en cascada una Claro serie que de sí. prácticas. ¿Sí? Yasmín. La emoción es el guardián del aprendizaje, no solo de los alumnos, sino especialmente de nuestros profesores, que son los que están acompañando la formación de seres humanos. Yo creo que eso está como resumiendo lo que yo quisiera señalar. Bueno, muchísimas gracias a Rodrigo, a Enzo, a Jazmín, que nos acompañaron hoy día, y a ustedes que nos están siguiendo por cualquiera de las plataformas sociales de este podcast. Así que muchísimas gracias y nos volvemos a reencontrar en otro capítulo. Quedan todos invitados a que nos sigan para ir revisando otros temas sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas, pedagógicas, que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.